Muy bien, compañeros, vamos a dar un compás de espera. Vamos a revisar, pues darles una calurosa bienvenida a todos y a todas, apreciados estudiantes, Juan David Lacharme, María Andrea Botero, pues sean ustedes bienvenidos a este espacio de la réplica de la segunda sesión de e-learning. Pues es para nosotros muy grato estar en este espacio formativo para el beneficio de ustedes. Recuerden que esta sesión queda grabada y se les estará compartiendo posteriormente en todos sus medios de comunicación para que pues ustedes puedan repetirla, estudiar, apoyarse de ello, fuera del material pues que está consignado también en el foro de videos de apoyo, CIPAS, webconferencias, entre otros, para que como tal pues puedan repasar y fortalecer. Recordemos, para dar comienzo a este espacio, pues es importante realizar sus aportes a tiempo en el foro de discusión de la unidad número 2. Lo que nos atañe en esta ocasión, recordemos que está vinculado con la unidad número 2, tarea 2, a lo que nos importa frente a la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Ya han tenido ustedes diferentes momentos con CIPAS o conferencias en este inicio de la unidad número 2, o sea que hay muy buen bagaje de toda la información, ya diferentes tutores han compartido muchos conocimientos, o sea que todo esto va a ser un fortalecimiento de los conceptos fundamentales. Entonces, a la hora de la verdad, pues es importante considerar esto para dar comienzo oportuno. Nos va a estar acompañando el profesor Juan David Lacharme y María Andrea Botero, pues en la réplica de esta ocasión. Es importante diligenciar la asistencia, por favor, es importante. Usted hizo su inscripción y diligenciamos la asistencia, es importante hacerlo. Si usted se inscribió pero no diligencia la asistencia, no va a ser acreedor de esos 15 puntos como tal. Ahora bien, si usted asistió a la segunda sesión, o sea, de la sesión pasada como tal, de la semana pasada, de esta semana, perdón, pero usted ya fue acreedor de esos 15 puntos, puede asistir a esta, pero no va a ser acreedor a otros 15 puntos. O sea, o asiste a una o asiste a la otra, pero como tal, solo es acreedor de solo 15 puntos. No es que vayan a ser 15 la vez pasada y 15 de esta por ser la segunda sesión. Entonces, que eso quede muy claro. A los demás profesores también, pues, doy hincapié frente a esta instancia. Pues, bienvenidos, profesor Juan David y María Andrea Botero, pues, les dejo para que entonces iniciemos con esta réplica de la segunda sesión. Muchas gracias. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Es muy importante todas las apreciaciones que has hecho y que los chicos lo tengan muy claro para lo que es la ejecución de esta actividad. Vamos a darle paso entonces a la profe María Andrea. ¿Me escuchan bien ahí? María Andrea. Sí, yo te escucho bien. Ah, bueno, listo, dale. Perfecto. Y estamos viendo tu pantalla, te confirmo. Bueno muchachos, pues esta mañana nos reunimos con algunos en los CIPAS, entonces seguramente muchos elementos de los que voy a decir les va a sonar repetido. Vamos a ser exageradamente concretos, como muy seguramente a ustedes les gusta, y es ir al punto de lo que refiere la solución de los puntos de la tarea. Entonces, el primer punto nos habla de unos cuantificadores. Entonces, ¿qué son los cuantificadores? Déjenme un segundo. Luis, bájale el volumen. Ok, entonces, el tema de cuantificadores, la palabra pues ya nos está diciendo que nosotros lo que debemos de hacer es contar. Eso es cuantificar, contar cuánto hay. Existen dos tipos de cuantificadores. Están los cuantificadores que vamos a reconocer como universales y los cuantificadores existenciales. Entonces vamos a empezar con cada uno de ellos. El cuantificador universal. La palabra ya nos está indicando que va a referir a todos los elementos de un conjunto. Por eso, y recuerden que desde la tarea número 1 siempre decíamos que nosotros íbamos a pasar de lo que es el lenguaje natural a un lenguaje simbólico. En el lenguaje natural, cuando hacemos referencia o cuando hablamos de cuantificadores de tipo universal, es cuando mencionamos palabras como para todo, para cada, para cualquier, todos, todas. No es usual que utilicemos plurales, pero es válido en caso pues que se utilice. Fíjense que aquí cada uno de estos está enunciado de una manera singular, pero si se pone todos,
pues tampoco es que vaya a estar mal. El símbolo de este cuantificador universal es una A invertida. Y así como podemos tener un cuantificador universal en modo afirmativo, es decir, que no hay nada negado, pues también podemos tener entonces un cuantificador universal negado. Y simplemente basta con ponerle este símbolo de negación a la A invertida y con eso ya estaríamos diciendo cosas como no es cierto que para todo. Si ustedes observan, yo vuelvo y utilizo la palabra todo, que está haciendo referencia a un cuantificador universal, solo que le antepongo la palabra no es cierto que, y ahí ya estoy negando. El segundo tipo de cuantificador es el existencial. A diferencia del universal, que toma todos los elementos, el existencial solamente toma algunos de los elementos. Y en palabras naturales lo podemos denotar con palabras como existe algún, algunos, algunas, existe por lo menos un, cosas como estas. Su símbolo es una E invertida, y así como el universal, el existencial también tiene la parte negativa. Es simplemente una E y se tacha. De acuerdo a la bibliografía que se esté trabajando, algunos también le ponen el símbolo de negación y una E. No está mal, eso está bien si lo ponen de esa manera. ¿Cómo se leería una negación? No existe algún. Es simplemente anteponer la negación o la palabra no. Entonces, en resumen, hasta ahora, dos tipos de cuantificadores, universal y existencial. El cuantificador lo que hace es contar cantidades de elementos que nosotros podamos tener sobre algo a lo que estemos refiriendo. ¿Y qué es eso a lo que estemos refiriendo? Un sujeto, animales, cosas, ¿sí? Dentro de ese ejercicio número 1, a ustedes les piden que por favor digan de qué tipo de cuantificador se está hablando, pero adicional, pues nos van a pedir que también escribamos esos cuantificadores en forma simbólica, y es por eso que el cuantificador universal es una A invertida y el existencial es una E invertida. ¿Pero qué va a significar esta letra X que usualmente vemos que aparece? Esa letra X hace referencia a aquello de lo que estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. En este ejemplo, nos dicen, todas las moscas son insectos. La intención es que de este primer enunciado nosotros podamos identificar quién es el cuantificador. La palabra todas ya está refiriendo a que se está contando algo. ¿Y cuántas se están contando? Todas. Y como es todas, eso quiere decir que es un cuantificador de tipo universal. Y si nos fijamos en más detalle, no hay ninguna negación, lo que implica que es un universal afirmativo. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De las moscas. Entonces, este símbolo X es aquello sobre lo cual el cuantificador se refiere. El cuantificador se refiere a las moscas. Todas las moscas son insectos. Por eso, cuando se va a escribir en forma simbólica, uno tiene que escribir para todo X. Y ese X va a hacer referencia a ese sujeto, a esa cosa o a lo que sea de lo que estemos hablando. Esto se leería para todo X. Hay otra forma de leerlo, para cada X, todos los X. De esa manera se puede leer. Dame un segundito que se me rayó todo esto. Ahora bien, en el ejercicio entonces nos piden, venga, diga por favor qué tipo de cuantificador es, pero no contentos con eso, también nos piden que escribamos esto que está en lenguaje natural, todas las moscas son insectos, que lo escribamos por favor en forma simbólica. Esta parte es muy fácil, de pronto el arranque puede ser un poco complejo para algunos, pero se van a dar cuenta que es sencillo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Cuando nosotros identificamos el cuantificador, entonces yo tengo que escribir ese cuantificador, la A invertida, como la he escrito acá, la invertida. Y como yo voy a hablar de algo, yo le tengo que poner una X. Soy yo el protagonista, el quien está escribiendo, yo el estudiante, quien tengo que saber a qué hace referencia esa X. Esa X en mi caso va a hacer referencia a mosca. Esta parte que está acá, esto usted no lo tiene que escribir en la solución de su ejercicio. Yo lo escribí para que usted sepa qué es lo que estamos haciendo. Por esto usted no lo tiene que desarrollar.
Ahora bien, si lo escribes, pues no hay problema, excelente, tampoco se le va a poner mal. Entonces empezamos, todas las moscas son insectos. ¿Cómo se soluciona? Ok, para toda X, si X es mosca, entonces X es insecto, que eso es básicamente lo que me están diciendo acá. La intención es que traduzcamos esto, pero en lenguaje simbólico. Simbólico es simplemente cambiarle la palabra todas por el símbolo toda X. Y entre paréntesis podemos poner, bueno, como X es mosca, entonces, aquí me equivoqué, entonces X es insecto. Esto es lo que usted tiene que escribir, y esto es escribir la expresión en forma simbólica. Esto es una forma simbólica muy extensa. Hay una forma simbólica más recogida, y esa forma simbólica, que es la que personalmente yo sugiero, porque pues ustedes se van a demorar menos y va a quedar muchísimo más claro. ¿Cuál es la forma más reducida? O sea, esta forma es correcta, válida, es perfecta, pero hay otra forma mejor. Y es que usted de esa afirmación, pues tome esas dos palabras principales. ¿Cuáles son? Mosca, que yo la voy a representar con M, e insectos, que la voy a representar con I. Y ahora sí voy a mandar toda esta afirmación en lenguaje natural, la voy a escribir en forma simbólica. Entonces, ¿yo qué escribo? Para toda X, si X es mosca, entonces X es insecto. Esto es escribir la proposición en forma simbólica. Como usted ya sabe qué significa cada uno de estos símbolos, usted ya debe estar en la capacidad de poder leerla. Eso es lo que te piden que hagas en el ejercicio 1, que digas, por favor, qué tipo de cuantificador es, pero que además lo escribas en forma simbólica. Pero hagamos otro. Miren el ejercicio. Todos los estudiantes de la UNAD cursan cátedra unadista. La palabra clave, todos. Este es mi cuantificador. ¿De qué tipo? Universal, y es afirmativo porque no hay negación. Entonces uno dice, listo, es universal, afirmativo. Lo siguiente que le piden en el ejercicio es, venga, por favor, escriba eso en forma simbólica. Entonces hay una forma extensa y otra un poco más corta. Digamos que como ya sabemos que es un tipo universal, el símbolo universal es para todo, y como estoy haciendo referencia a algo, tengo que agregarle la X. ¿De quién estoy hablando? De unos estudiantes que estudian en la UNAD y que por tanto deben cruzar cátedra unadista. Entonces, ¿yo qué escribo? Para todo X, si X estudia, si X no. Para todo X, X estudia en la UNAD y cursa cátedra unadista. Fíjense que en el ejercicio anterior yo lo conecté con un condicional, con un entonces, y aquí lo conecté con una I. No hay problema, yo aquí lo hubiese podido conectar con un entonces y queda perfecto. Para todo X y X estudia en la UNAD, entonces cursa cátedra unadista. También sería perfectamente válido, sino que quiero hacer ejercicios diferentes para que ustedes pues, tengan mayor amplitud en lo que pueden desarrollar. Esto sería decir la primera parte del ejercicio, qué tipo de cuantificador es. Y esta sería la forma simbólica, pero la sugerencia es que lo llevemos a lo más simbólico posible, que sería esto. Entonces, ¿usted qué hace? Como estamos hablando de estudiantes, usted llega y dice, bueno, sea estudiantes, y lo otro, lo que estamos hablando es de cátedra unadista, de cátedra unadista. Entonces, esto aquí que está todo extenso, para que usted le quede más fácil, usted lo traduce. Para todo X, tal que, o abre paréntesis, esto se lee como tal que, o simplemente para todo X, X es estudiante, entonces X cursa cátedra unadista. Y esto es la forma simbólica y esto queda perfecto. Fíjense en este detalle. Aquí yo le puse con un entonces y aquí lo puse con una I. No hay problema. La forma de esta afirmación es una forma de implicación. Todos ustedes estudien la carrera que estudien en la universidad, tienen que ver cátedra unadista. Entonces, si es estudiante, cursa cátedra unadista. O todos los estudiantes de la UNAD, si X es estudiante de la UNAD, debe cursar cátedra unadista. No importa si le pones el I o le pones el entonces, es válido. Acá lo que nos interesa es, primero, que usted sepa identificar qué tipo de cuantificador es, y lo segundo, que sepas hacer la traducción al lenguaje simbólico. Si usted observa, aquí de matemáticas no hay nada, solamente palabras. Y todos los días utilizamos estas palabras. Todos los días decimos todos los días decimos algunos, todos los días hacemos negaciones, entonces es súper fácil. El segundo cuantificador es el que se llama existencial. A diferencia del universal, el cuantificador existencial lo que te va a decir es que ya no te va a tomar todos los elementos de un conjunto, sino que toma algunos de ellos.
De ahí la palabra existencial. El símbolo es una E invertida y por lo tanto también refiere una X. Esa X hace referencia a aquello de lo que estamos hablando. Ejemplos, ¿qué es lo que a ustedes les gusta? En cuanto al existencial, recordemos que las palabras es algunos, algunas, existe algún, hay por lo menos uno, o incluso solamente la palabra hay. Eso es existencial. En esta afirmación nos dice, hay estudiantes en la UNAD que son tecnólogos. Listo. ¿Es negativa? No, yo no veo la negación por ninguna parte. ¿Qué tipo de cuantificador es? Existencial, afirmativo. Ahí ya está esa primera partecita de la tarea que usted va a entregar. Luego me dicen, al ser un cuantificador existencial, es válido entonces escribirlo de la siguiente manera. Existe al menos un X tal que X es estudiante de la UNAD y es tecnólogo. Esto es exageradamente grande. Nosotros no quisiéramos que ustedes lo escribieran así. Nosotros quisiéramos que ustedes lo escribieran de la forma más simbólica posible, que es esto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Va a tomar esas partes relevantes del enunciado. ¿De quién nos hablan? De los estudiantes. Entonces, sea estudiante. Y la otra parte que nos hablan es de tecnólogos. Acá en la universidad hay muchas tecnologías, entonces, de tecnólogo. Como usted ya sabe que el cuantificador es existencial afirmativo, eso es lo primero que usted tiene que escribir en la parte simbólica. Hay algunos X, tal que esos X son estudiantes y esos X son tecnólogos. Usted está diciendo en forma simbólica lo que ya tienes acá en la parte del enunciado en lenguaje natural. Entonces, simplemente quiero reiterarles esto. Identifique su cuantificador y tome dos palabras relevantes de esa afirmación para que posteriormente la puedas convertir en esta parte simbólica. Listo. Aquí, por ejemplo, hay algo interesante. Si yo hubiese escrito, existen algunos X, tal que esos X son estudiantes de la UNAD, entonces esos X son tecnólogos. Aquí de pronto no cabría este sí entonces, porque no todos los estudiantes de la UNAD son tecnólogos. Hay también carreras profesionales, posgrados. Si X es estudiante de la UNAD, entonces es tecnólogo, ya lo estoy amarrando mucho. Entonces, por eso en esta ocasión sí agregué, sin opción de ponerle un condicional, un I. Hay estudiantes en la UNAD que son tecnólogos. Veamos otro ejemplo. Algunos médicos son eficientes. Más explícito el cuantificador no puede estar. Existencial, afirmativo. Listo. Como ya sabemos cuál es el símbolo, entonces eso nos llega y escribe. Existen algunos X tal que. Algunos también le escriben este símbolo como un slash o una diagonal, que se lee como tal que. Si lo escribes o no lo escribes no hay problema. Existen algunos X tal que. Esos X, ¿quiénes son? Son médicos. Y esos médicos son eficientes. Si usted lo escribe de esta manera en el taller, eso está súper bueno. Pero usted dice, no, yo lo quiero escribir más simbólico todavía. Dale, no hay problema. Tienes eso sí que declarar qué va a ser cada letra. Sea M médico y sea E eficiente. Entonces usted también lo puede escribir. Existen algunos X, tal que esos X son médicos y esos X además son eficientes. Tienen que escribir pues al ladito qué significa cada letra, porque nosotros los profes no somos adivinos para saber a qué era que se estaban refiriendo. Entonces observen que es bastante sencillo el tema de los cuantificadores. Adicional al cuantificador existencial y adicional al cuantificador universal existe otro, que se llama cuantificador existencial único. Ese cuantificador existencial único nos va a servir específicamente para nosotros poder identificar que de un gran conjunto de elementos, solo uno cumple con una condición. Por ejemplo, solo un estudiante ganó el examen. Yo tengo un grupo de 20 estudiantes. Ese sería el gran conjunto. Decir, algunos estudiantes ganaron el examen, eso quiere decir más de uno. Algunos estudiantes, más de uno. Pero si yo digo solo un estudiante,
me estoy refiriendo a un único elemento de un gran conjunto. A ese tipo de situaciones se le llama existencial único, porque no hay nadie más que haya ganado el examen. ¿Cuál es el símbolo de esto? La E invertida y un signo de admiración. Este símbolo es existencial único y posteriormente le tendremos que agregar también la X. Entonces, cuantificador existencial único no es negativo, es afirmativo, y posteriormente lo escribimos en forma simbólica. ¿De qué estamos hablando? De los estudiantes. ¿Y qué hicieron los estudiantes? Ganaron el examen. Entonces yo declaro a un ladito qué va a significar cada letra y escribo. Esto se puede leer como solo un estudiante, existe solo un estudiante, también se puede leer así. Existe solo un estudiante tal que X es estudiante y X ganó el examen. Fíjense que esa palabrita tal que sirve como conector para yo poder identificar cuál es la relación entre el cuantificador y la idea que voy a decir. Existe un único estudiante X tal que X es estudiante y X ganó el examen. Entonces tenemos tres tipos de cuantificadores: universal, existencial y existencial único. Pero por supuesto, el universal y el existencial también se pueden negar. ¿Cómo se niegan? Muy fácil. La negación de un cuantificador universal es agregarle esta virgulínea, que es el símbolo de negación. Vean el ejemplo. Ningún hombre puede gestar un hijo. La palabra ningún hace referencia a negación, para que lo tengan allí muy presente. Entonces, tipo de cuantificador universal negativo. ¿Cómo también se podría escribir esto? Para toda X, X sería el sujeto. Si X es hombre, entonces no puede gestar un hijo. Pero aquí está la parte de qué tipo de cuantificador es. Ahora vámonos para la parte de cómo lo escribo simbólicamente. Entonces, como hay dos palabras relevantes, hombre y gestar, yo les voy a decir que sea hombre H y sea gestar G. Entonces yo escribo, para toda X, si X es hombre, entonces X no puede gestar. Esta es una forma de escribirlo, pero también está esta. De una vez negar todo el cuantificador desde el inicio. Ningún X, si X es hombre, entonces podrá gestar un hijo. Es una G. ¿Listo? Ningún X. Ojo que este para todo X con esta N lo leo como ninguno, para el ejemplo que estoy hablando. Ningún X. Si X es hombre, entonces X podrá gestar un hijo. Usted lo puede negar desde adelante o también puede hacer la negación recayendo sobre una de las acciones. En este caso recae sobre la acción de gestar. Si la escribes así o la escribes así, eso está súper bien. Ningún gato tiene plumas. Otra vez, cuantificador universal negativo. Tiene la palabra ningún. ¿Sí? Esa está un poco más corta, fíjense. Como ningún gato tiene plumas, entonces yo la puedo escribir de una forma más corta así. Para todo X, si X es gato, entonces X no plumas. Se le pone la negación a plumas. O también lo puedo escribir de esta manera. Ningún X, bueno, me faltó aquí algo, sea G gato y sea P plumas. Ningún X, si X es gato, entonces tendrá plumas. Gato, plumas. Siempre declarando aquellas palabras que voy a utilizar. O lo escribes así o lo escribes así. ¿De qué depende? De cómo lo escriba, de cómo usted mejor lo entienda básicamente. Lo que sí se tiene que asegurar uno es que la parte simbólica es fiel de lo que dice el lenguaje natural. Por eso usted tiene que leer la parte simbólica. Y cuando usted lea la parte simbólica, eso se tiene que leer tal cual el lenguaje natural. Si eso se lee tal cual, listo, ese ejercicio está bien, tanto de un lado como del otro. Entonces, fíjense que la negación es simplemente agregarle, compañeros y compañeras, un símbolo. Funciona de la misma manera para el existencial.
Como lo dije al principio, el existencial es simplemente tachar la E, y con eso se leería cosas como no existe X, tal que PX, siendo PX pues alguna afirmación, acá ya está simbólica completamente, pero aquí lo que me dice es que no existe un X, no hay algún X, también se puede leer de esa manera. ¿Listo? En la tarea, los ejemplos están de esta manera. Hay una línea, a continuación de la línea lo que ustedes tienen es entonces un enunciado, y como hacen ese enunciado, ustedes tienen que escribir qué tipo de cuantificador va en esa línea, ¿cierto? Entonces, números enteros son pares. Algunas personas hemos visto que, por ejemplo, quieren forzar la cosa y ponen todos. Miren cómo se lee esto. Todos números enteros son pares. A esto como que le falta algo, ¿cierto? No es válido que usted le ponga los, porque en la línea solamente puede existir el cuantificador, no puede existir un artículo. El artículo es el, la, los. Entonces esto aquí no se lee bien. Además, todos los números no son pares. Eso le da a usted a entender que, bueno, entonces aquí el cuantificador es algunos números son pares. Entonces ya se lee mejor. ¿Qué tipo de cuantificador es? Existencial. ¿Se está negando? No. O sea que es afirmativo. Chao. Entonces, como es existencial afirmativo, ¿qué le sigue a esto? Que lo escribamos en forma simbólica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El símbolo va a ser este. Existen algunos X tal que... Eso, bueno, me faltó aquí lo importante. Sea n números y sea p par. ¿Listo? Existen algunos X tal que X son números enteros y X son pares. Y esto es verdad. Existen algunos números tal que esos números son enteros y además son pares. Ya le puedo agregar pues los números enteros. Y ahí queda escrito de forma simbólica y determinaste parte del ejercicio. Los gallos cantan. Si uno le escribe aquí algunos, mire cómo queda eso de feo, algunos los gallos cantan, eso como que no da. Entonces ahí sí, todos los gallos cantan. Tipo de cuantificador universal. Como no se está negando, decimos que es afirmativo. Pues vuelvo y escribo la forma simbólica para todo X, sea G gallos y sea C cantan. Para todo X, si X es gallo, entonces esos X cantan. Y se acabó el ejercicio. Todos los estudiantes son dedicados. Tipo de cuantificador universal, afirmativo. ¿Cómo lo puedo expresar en forma simbólica? Para todo X, sea estudiantes y sea de dedicados. Para todo X, si X es estudiante, entonces pues X deberá ser dedicado. ¿Estamos bien, cierto? ¿Ustedes pueden hablar o no? Muy bien, muy bien. Vamos muy bien, María Andrea. Súper. Listo. Ya en un momentito les estamos compartiendo la asistencia, ¿listo? Sí, bueno. Eso es algo muy importante, muchachos. El tema de la asistencia se comparte ahora. Y como esto está grabado, exacto. Y como esto queda grabado, el profesor Luis Fernando, Juan David Lacherme y yo queremos ser reiterativos en algo. Si usted asistió a este e-learning y no puso su nombre en la asistencia, nosotros nos eximimos, nos exoneramos de toda responsabilidad sobre los puntos que le corresponden a este e-learning. Porque nosotros no podemos estar ahí pendientes de si se inscribió o no se inscribió. El link, ahorita el profesor Juan David se lo va a enviar para que no todos sigan ahí, manden el link, no, calma. Pero si usted no se inscribe, nos exoneramos de toda responsabilidad. Recuerden que los puntos del e-learning se asignan al final del curso, no cuando se acabe la tarea, al final del curso, o sea, casi cuando se va a acabar el semestre se le asignan esos puntos que van a ser pues bastante favorables para que usted saque una maravillosa nota.
En resumen de esta primera parte de los cuantificadores, entonces, básicamente son dos, pero esos dos cuantificadores pues van a tener, digamos, como sus pequeñas ramificaciones. Y esas ramificaciones consisten en lo siguiente. El primer cuantificador es universal afirmativo, pero también tiene su variación en universal negativo. El símbolo del universal afirmativo es una A invertida. ¿Cómo sería negativo? Que simplemente a la A le agregas una negación. Siguiente, cuantificador existencial también tiene su existencial negativo. Y posterior a eso, símbolo del existencial, una E, y si la quieres negar, ponle o tacha la E o ponle el símbolo de negación a la E, y así lo haces más corto. Palabras claves del cuantificador, todos, todas, del negativo, ningún, ninguna. Palabra clave del cuantificador existencial, algunos, algunas, existe algún, hay algunos, también es válido. Cuantificador existencial negativo, miren este ejemplo, algunas aves no pueden volar, se niega directamente ese cuantificador. Y el cuantificador existencial único es que solamente estamos haciendo referencia a un único elemento de un gran conjunto. Generalmente la palabra es hay un único o existe un único. La palabra clave sería en este caso único. Muy bien. Dicho esto, creo que esto comprende la parte, el ejercicio 1 y 2 de la tarea, ¿cierto, Wanda? Creo que sí. Sí, así es. El ejercicio 1 y 2 están Vamos, ahí en esa más que explicación. hechos. Perfecto. ¿Sí me escuchas? Entonces, sí, yo te escucho. Ah, perfecto, listo. Es que me confundí. Bueno, Bueno, muchas entonces, gracias. la siguiente parte refiere a lo siguiente. Proposiciones categóricas. Que esta parte, si algo, Wanda, me echas una mano. Pero esa parte, muchos Sí. la saben manejar muy bien. Les va muy bien con el diagrama. Lo primero, cuando hablamos de proposiciones categóricas, y eso ya lo vimos en la tarea número 1, una proposición es de lo que podemos decir si es falso o verdadero. Pero en esa proposición categórica vamos a agregarle de una manera muy explícita la identificación de dos elementos, un sujeto y un predicado, que lo vamos a entender con estas letras, sujeto S, predicado P. Sujeto es de quien se habla, una persona, un animal o una cosa. El predicado es lo que se dice de eso que se está hablando, es decir, es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, si yo leo todo esto, me dicen toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Nosotros acá vamos a mirar cuál es la relación que existe entre el predicado y el sujeto, o sea, de la relación entre lo que decimos de esa persona, de ese animal o de esa cosa que estamos llamando sujeto. Ahora bien, a esas proposiciones categóricas se les va a agregar algo más, que es a lo que se le llama una cualidad y también cantidad. La intención es mirar qué es una cualidad, qué es una cantidad y cuál es la relación entre sujeto y predicado para ellos. Entonces, si especificamos un poco aquí más la cosa, sujeto es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. Y por el otro lado, predicado es aquello que se habla o se dice pues precisamente de ese sujeto. No olviden esas letras, sujeto S, predicado P. Por ejemplo, ningún soltero es casado. ¿Quién es el sujeto acá? De quien estoy hablando. El soltero es de quien estoy hablando. ¿Y qué estoy diciendo de ese soltero? Que no es casado. O sea, que ese es el predicado. Aquí el sujeto es una persona. Miren el segundo. Algunas motos Hondas no son fabricadas en Japón. La moto Honda es el sujeto. Estoy hablando de una cosa. ¿Y qué estoy diciendo de esa moto Honda? Que no es fabricada en Japón. Ese es el predicado. El predicado y sujeto, ahí está pues como el ejemplo de la situación. Ahora bien, esas proposiciones categóricas
tienen una estructura muy importante sobre la cual en el taller les pide que las identifiquen. Les pide que identifique un cuantificador, que identifique el sujeto, el verbo o cópula y también que identifiquen el predicado. Entonces, miren, veámoslo desde acá. El cuantificador ya lo acabamos de ver. Me dice que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o solamente a algunos de ellos. Ahí está el para todo, algunos y demás. El sujeto me dice que es un conjunto de individuos o cosas de los cuales estoy hablando, son los protagonistas de esa proposición. La cópula, este recibe otro nombre, pero se me va en este momento, ahorita seguramente la recuerdo. La cópula, que también es un lazo, o también se reconoce como un verbo, básicamente. La cópula es ese verbo que generalmente va a unir al sujeto y el predicado. Esa es la cópula, es un enlace entre estos dos. La vamos a identificar muy fácil porque está en medio de ambas. Y el predicado es aquello que se afirma, pero ojo, que también se puede negar del sujeto. Y hago referencia a esto de negar porque esto nos va a ayudar mucho para lo que viene, que es hacer los diagramas. Entonces, miremos, ustedes tienen que hacer una parte de ese taller, un cuadrito como este. Les dan una afirmación y les dicen que por favor identifiquen el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. La afirmación es: todos los hombres son mamíferos. La idea es que usted subdivida las cosas y dice, bueno, el cuantificador es todos. ¿De quién estoy hablando? De los hombres, o sea que eso viene a ser el sujeto. El verbo o la cópula, como lo dije ahorita, es el enlace entre el sujeto y el predicado. Generalmente lo vas a encontrar en medio de los dos. De hecho, aquí está el verbo son. Estamos muy acostumbrados que los verbos terminan en ar, er o ir. Pero es que el verbo, este son es un verbo porque es el verbo estar, sino que está conjugado. ¿Sí? Eso es como el verbo to be en inglés. Entonces, por eso son hace parte de la cópula o el verbo. Y el predicado es, digamos, esa característica. Todos los hombres son mamíferos. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo del sujeto? Por eso a esto se le llama el predicado. Otro ejemplo. Algunos casados son felices. Cuantificador, algunos, supremamente evidente. ¿De quién estamos hablando? De los casados. Entonces, de quién estamos hablando es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? André. Son. Señor. André, ¿cómo estás? ¿Sí? Qué pena. Ahorita hablas que es cúpula o cualidad. No me voy a acordar tampoco. Eso, cualidad, gracias. Sí, también lo llaman de esta manera, verbo, cópula o cualidad. Porque seguramente usted puede asistir a otra web conference y el profesor le dice cualidad y va a decir, ay, pero es que no me lo explicaron como verbo o cópula. Y la bibliografía decía cualidad y cosas así. Se llama de estas tres maneras, verbo, cópula o cualidad. Cierto el caso, es un verbo por muchachos. Bueno, y el predicado es lo que se dice, feliz. Hay una parte del taller donde usted tiene que hacer esto, coger esa proposición y subdividirla en un cuadro precisamente para poder clasificar cada uno de los elementos. Bueno, voy a omitir esa última definición para no enredar la cosa. Esas proposiciones categóricas, entonces, listo, aquí ya está la clasificación, pero estas proposiciones categóricas también tienen una clasificación adicional. Se pueden clasificar en afirmativas y se pueden clasificar en negativas. Miren cuando se dice que una proposición es afirmativa. Cuando el predicado es compatible con el sujeto. Negativa, cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Cuando me dicen compatible es porque tiene que ver. Cuando me dice que no es compatible es porque no tiene nada que ver con el sujeto. Nada que ver. Entonces, primera clasificación, afirmativas y negativas. Segunda clasificación, se llaman particulares o universal. O singulares también, si lo queremos llamar de esa manera. Listo. Las singulares me dicen cuando se refiere a un o algunos elementos del sujeto. Y las universales cuando se refiere a todos
los elementos de la clase del sujeto. Recuerden que singular es algunos, universales es todos. Va muy relacionado con la parte de los cuantificadores. Entonces miren esto. Estos dos ejemplos acá. Recuerden que ese sujeto y es predicado. Olvídense de qué sujeto estamos hablando, si de una persona, un animal o una cosa. Y olvídense de qué predicado estamos hablando. Alto, bajo, corre, no corre, no. Olvídense de esa característica. Dejémoslo solamente así en forma generalizada. Sujeto y predicado. Y recuerden esta definición. Afirmativas, cuando el predicado es compatible con el sujeto, y las negativas, cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Entonces, un ejemplo de esa situación, pero de una forma muy, muy generalizada, aunque permítanme acá. Vamos a mirarlo desde acá. De otra manera de decirlo es que el sujeto cumple o no cumple el predicado. Exacto, Ande. cumple o no cumple. Sí, sí, perfecto. Gracias, Wanda. Miremoslo desde acá. Proposición universal afirmativa. ¿Qué es eso? Entonces recuerden que esas proposiciones tienen que tener un cuantificador. Todo es P. Cuantificador, todo. El sujeto es S, el verbo es y el predicado es P. Todo es P, yo digo que es una proposición universal afirmativa porque el predicado tiene que ver con el sujeto. ¿Cómo fue que le dijiste, Wanda? ¿Tiene que ver? Cumple. Cumple. Eso. El predicado cumple con el sujeto. El predicado cumple con una condición del sujeto. Este tipo de proposición se va a llamar universal afirmativa. La universal negativa, miren cómo sería. Ningún S es P. Entonces, como tengo que cumplir con la forma o la estructura de una proposición categórica, yo tengo que tener un cuantificador, que en este caso es ningún. Mi sujeto es S, mi verbo es y mi predicado es P. Cuando a mí me dicen que ningún S es P, es porque entonces ese predicado no cumple con una condición del sujeto y por eso se niega. En esta ocasión estamos entonces ante una proposición categórica universal negativa. No solamente existen las universales afirmativas y negativas, sino la particular o singular afirmativa y negativa. Miremos cuándo es particular afirmativa. Entonces, la palabra particular significa que el cuantificador va a ser existencial, por eso la palabra aquí algunos. Algunos S son P. Algunos S son P, entonces que tengo cuantificador, tengo mi sujeto, son es el verbo, P es el predicado. De acuerdo a lo que estábamos viendo ahora, es particular afirmativa cuando el predicado cumple con lo que demanda el sujeto. Y la particular negativa sería lo contrario. Otra vez es un existencial, por eso ponemos algunos. Es el sujeto, son sería el verbo. Bueno, y aquí quiero aclarar algo. También hemos verificado que cuando algunos talleres que nos han enviado, y como les piden que por favor escriban la cualidad o cúpula, que eso hace referencia al verbo, y está así, no son. Ustedes escriben no son, no pueden escribir no son. El verbo no es la palabra no. El verbo en este caso es solamente son. ¿Listo? Entonces, si usted está ante esta situación, qué pena, me parece que se me movió. Entonces, si están ante esta situación y tienen que escribir la cúpula o cualidad, no escriban no son, solamente escriben son, que eso es el verbo, el no jamás es un verbo. Volviendo entonces al ejemplo, una proposición categórica particular negativa es cuando yo tengo un cuantificador existencial, pero el predicado no cumple con el sujeto. Ahora bien, hay una tabla que yo les pediría, apenas la explique, que ojalá le tomen un pantallazo, porque este ejemplo ayuda muchísimo para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Vamos a explicar cada una de ellas. Aquí me salté algo muy importante. La universal afirmativa tiene una simbología o una abreviatura. Se dice que es de tipo A. La universal negativa se dice que es de tipo E. La particular afirmativa es de tipo I. Y la particular negativa es de tipo O.
¿Por qué le dan esos nombres del vocabulario? De las vocales, perdón. A, E, I, O. Para uno no tener que escribir universal afirmativa, porque eso es muy largo. Entonces simplemente le dicen A es A es E, universal negativa, I, particular afirmativa, O, particular negativa. Es simplemente una abreviatura. Entonces me vengo para acá. Vamos a mirar entonces el ejemplo. ¿Listo? En este caso el ejemplo lo vamos a tomar de acuerdo a estas 4 esquinitas que tenemos acá. La intención es poder verificar cuál es la relación que existe entre una proposición categórica y otra. Porque en el ejercicio 3 de la tarea, a ustedes les van a entregar 2 proposiciones y ustedes tienen que decir qué tipo de proposición es. Si es tipo A, E, I o es tipo O y qué relación existe entre esas proposiciones categóricas. Entonces vamos a hacer nosotros un ejemplo utilizando esto. Todos los políticos son democráticos. Miren cómo cambia la palabra. Todos los políticos son democráticos a propósito de elecciones. Ningún político es democrático. Algunos políticos no son democráticos, algunos políticos son democráticos. Entonces voy a ir explicando una a una de las esquinas y al final, si puede, le tomas un pantallazo a esto. Wanda, esto está grabando, ¿cierto? Sí, señora, claro, estamos grabando. Y yo estoy tomando evidencia. Ah, bueno, gracias. Listo, Ok. dale. Entonces, en el ejercicio 3 le dicen, por favor diga si las proposiciones que le entregan son subalternas, contradictorias, subcontrarias o contrarias. No hay mejor manera de explicar eso que haciendo un ejemplo, pues yo no he visto otra manera. Miremos qué es contradictorio. Dice, surge cuando en 2 proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. Entonces, mire, ¿quiénes son aquí contradictorios? Los contradictorios son estos 2 que están acá, A y la proposición O. Listo. ¿Por qué son contradictorios? Están unidos por esta línea. Contradictorios. Y vamos a leer cada uno de estos elementos. En 2 proposiciones mantienen el mismo sujeto. Entonces, todos los políticos son democráticos. El sujeto es políticos. Algunos políticos no son democráticos. Políticos. Mantienen el mismo sujeto, es verdad. Y el mismo predicado. Democráticos, democráticos. Es verdad. Pero miren, difieren la cantidad y la cualidad. Entonces, la cantidad, claro, aquí estoy hablando de un cuantificador todos, y aquí estoy hablando de un cuantificador algunos. ¿Listo? Recuerden que la cualidad hace parte del verbo. Son, no lo están negando, y aquí me dicen no son, el verbo está negado. Entonces tenemos, ojo a las características. Tengo el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la diferencia está en la cantidad, que eso hace referencia al cuantificador, y a la cualidad. Cuando usted se le presente 2 proposiciones categóricas que cumplen esta situación, usted va a decir fácilmente, estas proposiciones son contradictorias. Y tienes que hacer el diagrama. ¿Ok? Vámonos con las que son contrarias. Bueno, dice, tenemos 2 proposiciones. Mantienen el mismo sujeto y mantienen el mismo predicado. La cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Entonces miremos aquí quiénes dicen contrarias, la A y la E. Dice, tenemos el mismo sujeto y el mismo predicado. Voy a ir borrando para que no se nos convierta eso aquí en una mericocha. El mismo sujeto, entonces políticos, políticos. El mismo predicado, democráticos, democráticos. La cantidad es universal. Todos, ningún, esta es afirmativa y esta es negativa, pero es universal. ¿Listo? Pero difieren en la cualidad. Recuerden que la cualidad es el verbo. Miren el verbo acá como es plural, son. Y aquí el verbo es singular, es. Como solamente se diferencian en ese pequeño detalle, se dice que la relación entre estas 2 proposiciones categóricas es contraria. Veamos qué es subcontrario.
Las subcontrarias me dicen, tenemos dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. ¿Sí? La cantidad es particular, pero difieren de la cualidad, en la cualidad, perdón. Entonces aquí las subcontrarias tenemos el mismo sujeto, políticos, políticos, el mismo predicado, democráticas, democráticas. La cantidad es particular, tiene razón, mire, algunos. Recuerde que particular es el existencial. ¿Sí? La cantidad es particular, pero difieren en la cualidad. Esa cualidad está haciendo referencia entonces al verbo. Acá el verbo no está negado, son. Y acá el verbo sí está negado, no son. Entonces ahí hay una diferencia. Ahí fue donde podemos cumplir completamente la relación de que estas dos proposiciones categóricas son subcontrarias. Por eso les decía ahorita que apenas yo explicara esto, ustedes le tomaran una foto de estas características para que puedan desarrollar mejor sus tareas. Borro todo esto y vámonos con la otra. ¿Qué son las subalternas? Tenemos dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cualidad es la misma. Vámonos por partes, mismo sujeto y mismo predicado. Entonces tenemos aquí una subalterna. Mismo sujeto, políticos, políticos, esta también, político, político. ¿Sí? Tenemos subalternas por acá, subalternas por acá. La cualidad. Bueno, profe María Andrea, La le cualidad pongo la asistencia en el chat para que por favor a lo tengan. ver, muy importante. Listo. Yo enseguida les vuelvo a recordar. Pena interrumpirte, María. No, muy al lugar. Miren, la cualidad es la misma. Son y son. Miren acá cómo cambia. Es, no son. Algunos dirán, venga, pero no es lo mismo, esa no son. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Es que como acá estamos hablando de un universal negativo y acá estamos hablando de un cuantificador, algunos, particular afirmativo, eso hace que cambie la cualidad. Y ahí es donde viene esta última parte. Difieren en la cantidad. Entonces, por eso estas entran en las subalternas. Miren la cantidad. Todos y algunos son diferentes. Ninguno y algunos, como son diferentes en la cantidad, por eso es que en esta última parte entran ambas en ser subalternas. Entonces, ¿qué me está diciendo esta definición? Cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, que es básicamente lo que vimos acá, pero difieren en la cantidad, en la cualidad o en ambas, tiene lugar entre ellas una serie de oposiciones. Este cuadro se llama el cuadro de la oposición de las proposiciones categóricas. Y ese cuadro de la oposición se va a graficar dependiendo de las características de los cuantificadores o las cantidades, que también se puede llamar de esa manera. Les voy a borrar esto para que le tomen una fotico. Y va a depender entonces también de la cualidad. Usted con este cuadro y con esas proposiciones que usted le entregan en el taller, usted puede sacar ese diagrama muy, muy fácilmente. Usted tiene que decir en ese cuadro si esas proposiciones son contrarias, subalternas, subcontrarias o contradictorias. Wanda, ¿qué dicen en el chat? ¿Todo bien? Sí, vamos muy bien. No tenemos pues como inquietudes pues específicas. Y Como mayor bueno, cosa, ¿cierto? no. Entonces, recordarles que está la asistencia y por aquí hay una persona de campamento que quiere formular una pregunta. Dame un segundo que está como escribiendo. Sí, adelante. Yo la leo y te la comparto, ¿sí? Sí, Por claro. aquí Manuela dice que súper claro, muy bien. Entonces, si quieres, yo espero la pregunta y te la comparto, ¿sí? Listo. Vamos siguiendo entonces. ¿Tienen hambre? Yo sé que este e-learning a esta hora, muchos están saliendo de trabajar o tendrán hambre, pero estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible para que ustedes lo puedan entender.
Sí, a quienes están preguntando si esta es la Este, sesión 2 de B-Learning, sí, esta es la sesión número 2, correspondiente a cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Listo? esa es otra forma en la que se puede ver el cuadro, pero pues aquí ya se las acabo de explicar, donde me dicen que una universal afirmativa, todo es SP, particular afirmativa, algún SP, universal negativa, ningún, por eso se ponen el ningún es SP, particular negativa, algún S no SP. Pero digamos que este cuadro es como una manera más abstracta o generalizada de este ejemplo que les acabo de dar acá. Este ejemplo mostrando cuál es la clasificación o los tipos de las proposiciones categóricas y por qué es contraria, por qué es contradictoria, subcontraria, subalterna, es el que les va a ayudar entonces para que ustedes puedan resolver muy bien ese punto número 3. Este es el cuadro André, que les decía ahí, hace un rato. André, qué pena, antes de que siga, están pidiendo un tiempito para llenar la asistencia. Si quieres, les damos un par de minuticos para que llenen la Ah, bueno, asistencia. bien ¿Tienen pueda, alguna? sí, 2 minuticos en este momento para que la llenen, adelante, es verdad. La voy a compartir nuevamente por el chat a quienes están ahí en el Dale. chat. Recuerden que la sesión número 2, esta es la réplica de la unidad 2 de proposiciones categóricas, perdón, cuantificadores y proposiciones categóricas. Yo quiero ser muy reiterativa, que si usted no se inscribe en esta asistencia, no nos hacemos responsables. Y les digo esto, que son un poco advertencias porque nos ha pasado en periodos anteriores. Entonces dicen, no, pero yo sí estoy con el profesor Juan David Lacharme, yo sí estoy con la profesora María Andrea Botero, y ahí está pues para que uno se acuerde quién fue o quién no fue. Son muchísimos estudiantes. De hecho, yo ni siquiera estoy viendo los estudiantes que están en el chat, entonces por eso mejor les damos este par de minutos. Inscríbase muy bien. Si usted se inscribe, ya no va a tener pierde. Incluso, tome el pantallazo para que verifique que usted sí se inscribió. Bueno, están preguntando cuál es el nombre de los docentes, el nombre de la docente quien está pues orientando el BILER en ese momento es la profesora María Andrea Botero y mi nombre es Juan David Lacharme. Ahí se los escribí ya también en el chat. Bueno, vamos a seguir para no enfriarnos.
André, hay una niña que está Señor. preguntando que no le funciona el link para la asistencia. ¿Será porque está conectada a otra cuenta de correo? Recuerden que para que ingrese al link, usted tiene que verificar que ahí en el Gmail donde usted está navegando, ese Gmail tiene que estar abierto con la cuenta de correo institucional. Si no, no te va a dejar entrar. Y en eso tampoco nos hacemos responsables. Tu Gmail tiene que estar abierto con la cuenta institucional, por favor. O sea, el tema es que tienen que estar logueados con la cuenta institucional. Uh-huh. Bueno, después de estos ejemplos de las proposiciones categóricas, vámonos ahora a mirar el tema de ese cuarto y último punto de la tarea. Recuerden que los cuantificadores hacen parte del punto 1 y 2 de la tarea. Lo que acabo de explicar, proposiciones categóricas, es el punto número 3. Y vámonos ahora por el cuarto y más fácil punto, que es el cuarto de los razonamientos. Juan, ¿puedes mirar ahí tu teléfono, porfa? Bueno, la parte de razonamiento, desde que ustedes empezaron la primera tarea o la primera sesión en este curso, nosotros estamos haciendo mucho énfasis en esto del razonamiento lógico, que tratamos desde que, aunque se llama pensamiento lógico matemático, no tratar cosas de matemáticas, sino temas que tienen que ver con el pensamiento lógico, que a la larga le va a servir a usted en toda su carrera. O sea, que estudie comunicación, ingeniería, música, filosofía, psicología, cualquiera de estas carreras. Nos dicen que el razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Cuando usted piensa, cuando usted va a decir un argumento, cuando usted va a pasar una entrevista, usted trata de hilar las ideas de la forma más coherente y lógica posible, de tal manera, pues que todo tenga como una cohesión. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Dentro de esta palabra de razonamiento es importante, como a manera de cultura general, que entendamos que esto viene del latín, ratio, que significa razón, y ese sufijo iento, que significa el resultado de algo. Entonces, esa palabra de razonamiento a lo que nos va a llevar es al resultado después de nosotros haber pensado o haberle dado la razón a algo. ¿Qué vamos a tener entonces? Dos tipos de razonamiento. Estos dos tipos de razonamiento son razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Vamos a empezar con lo que es el razonamiento deductivo. Más allá de definiciones muy extensas, lo principal del razonamiento deductivo es que siempre va a partir de una idea muy general hasta que por fin llegue a una conclusión muy particular. Hay algunas características de este razonamiento deductivo. Dice, establece conclusiones a partir de generalizaciones. Dice, en la lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. Ya sabemos que es premisa, sí, es una afirmación. Sus conclusiones son rigurosas y válidas, no genera por sí mismo nuevo conocimiento, eso es verdad, ya que parte de verificar un conocimiento que es previo. Ejemplos de esto. Entonces miren acá cómo se ve un razonamiento, es simplemente una idea, o una prosa, un párrafo. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, ojo lo que les decía ahorita.
el razonamiento deductivo parte de una idea general hasta llegar a algo particular. Los murciélagos son mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Miren una idea tan general. Los murciélagos duermen de día y vuelan de noche. Y aquí como que se empieza a cortar. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Partimos de algo muy general, que era decir que los murciélagos son mamíferos. Y terminamos diciendo un detalle tan particular, terminamos diciendo que los murciélagos tienen alas. Entonces, la idea general es que los murciélagos son mamíferos. Y como los murciélagos son mamíferos y vuelan de noche, entonces nos amarramos de ese vuelan de noche para poder determinar que los murciélagos tienen alas. Nos fuimos a un detalle muy particular. Ese es un razonamiento deductivo. Dice, el razonamiento es deductivo. La premisa mayor y menor son universales y válidas. A partir de estas premisas se concluye de forma particular cuáles son las premisas mayor y menor. Mayor, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Sí, esto es verdad. La siguiente premisa, los animales que vuelan tienen alas. Sí, eso también es verdad. Y a partir de estas dos premisas tan generales, que son válidas, llegamos a concluir este detalle. Los murciélagos tienen alas. Entonces, cuando vamos de ideas muy generales a algo tan particular, el razonamiento se llama deductivo. Parte de lo general para llegar a lo particular. Miren esto. Si lo separamos como premisas, ya que estamos tan acostumbrados a las zonas. Los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista. ¿Cuál sería una conclusión ahí? Se la pueden escribir rápidamente a través del chat. Hola. Buenas. También se conoce como premisa mayor y premisa menor. Toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa menor, toda rosa es planta. Pero si llegamos acá a esta parte de la conclusión, miren, la premisa 1, los ciclistas deben tener buen físico. La premisa 2, Nairo Quintana es ciclista. La conclusión sería, pues por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. La otra, toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es planta. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues que toda rosa, nace, se reproduce y muere. Eso también es una forma de un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Veámoslo con la planta, porque estamos hablando de toda planta nace, se reproduce y muere. La siguiente característica es toda rosa es planta. Pero cuando ya nos vamos a particularizar las cosas, ve qué pasa con las rosas. Ya en vez de hablar de plantas, hablamos específicamente de la rosa. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Partimos de algo muy general, las plantas son muchísimas, eso es un universo completo, pero lo particularizamos yéndonos para rosa, describiendo esa característica. Lo mismo con los ciclistas, es un universo de ciclistas, pero particularizamos las cosas hablando de alguien en específico, Nairo Quintana. Entonces, estos son ejemplos de lo que es un razonamiento deductivo. Vas desde lo general a algo particular. El inductivo es lo contrario. Empieza desde lo particular hasta llegar a lo general. Veámoslo con un ejemplo como nos gusta. El cumpleaños de Pedro fue el día lunes, un año. Él notó que el siguiente año caería en martes y que caería en miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. Entonces aquí nos hacen 2 preguntas. ¿Estamos usando un razonamiento inductivo? ¿Por qué o por qué no? Sin importar si esto es verdad o mentira, la conclusión a la que él llega. ¿Cierto? Pero está usando un tipo de razonamiento que es inductivo. Voy a quitar todo esto y mejor nos concentramos acá. ¿Por qué es inductivo? Porque está partiendo de una idea muy particular. Él sabe que este año, su cumpleaños cayó un día lunes. Entonces él se va extendiendo en el tiempo.
Lo particular es que caiga el día lunes. Al siguiente año lo extendió, va a caer martes. Entonces dentro de 2 años cada el miércoles. ¿Cuándo me volverá a tocar lunes? Dentro de 7 años. Ya generalizó mucho la idea. Sabemos que eso no va a ser así ciertamente, ¿cierto? Años bisiestos, cada 4 años y no sé qué, entonces la cosa cambia. Entonces, cuando Pedro parte de una idea tan particular y se amarra de que como este año su cumpleaños cayó lunes, tendrán que pasar 7 años para que vuelva a caer lunes, pues está entonces partiendo de una idea supremamente particular y está generalizando las cosas muchísimo. Este tipo de razonamiento es inductivo. Él usa un razonamiento inductivo, hizo una conjetura sobre un patrón más grande y generalizó algunas observaciones específicas. Las observaciones específicas es que es de seguro que el próximo año iba a cumplir también un martes y que seguramente los 2 años un miércoles, pero ya se fue demasiado lejos indicando que pues iba entonces en 7 años a cumplir nuevamente un lunes. Cuando uno está en la etapa de trabajo de grado, pues tienes que presentar un trabajo de grado y te dicen que saques hipótesis, uno no puede sacar hipótesis de esta manera porque esto es falso. Él está utilizando un razonamiento inductivo, pero es completamente falso. O sea, no en 7 años le va a volver a caer el cumpleaños en un lunes, va a ser en 4 años. Entonces, aquí la situación de por qué si yo estudio comunicación social, música, filosofía, derecho, me toca razonamiento lógico-matemático, si yo no voy a ser matemático, es que esto no es de matemáticas, esto es del diario, esto es de la capacidad de convencimiento que usted pueda generar en cualquier ámbito profesional que usted se vaya a desempeñar. Y refinarnos en estos procesos de pensamiento es fundamental. Veamos otro, a partir de premisas. Premisa 1. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Y este otro ejemplo. No, primero vamos con la conclusión. Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. ¿Qué es inductivo? Partir de lo particular hasta llegar a lo general. ¿Qué es particular acá? Particularizar quién compró el vehículo. Juan compró un Renault y le salió muy bueno. Andrea compró un Renault y le salió muy bueno. Ve, tiene nuestros nombres, Juan David Lacharme y Andrea. Exacto, Es confidencial. viendo. Es confidencial. No fue hecho por nosotros ni siquiera. Pero bueno, el caso es que es muy particular en poder determinar que a estos dos les salió muy bueno el carro. Entonces dice, se van para un universo de conclusiones. Bueno, pues entonces todos los que compren Renault les va a salir muy bueno. Independientemente, muchachos, si esto va a salir verdad o no, esto es un razonamiento de tipo deductivo. Siguiente. Juan salió a la lluvia y se mojó. Premisa 2. Juan salió a la lluvia. No, cambiémosle el Juan. Pongámosle a Andrea. Andrea salió a la lluvia y se mojó. Conclusión, todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Puede ser como muy obvio, pero recuerden que la gente puede salir en carpa, en carro, con sombrilla, ¿cierto? No siempre se van a mojar. El hecho es que partimos de situaciones muy particulares hasta llegar a generalizar algo. En el ejercicio 4, entonces, a ustedes les van a dar un párrafo, usted lo va a leer y usted va a decir si es deductivo o inductivo. Hasta luego. Y a usted le van a preguntar por qué. Usted tiene que decir porque la premisa número 1 tiene un concepto muy, digamos, si se tratara de un razonamiento deductivo, porque la premisa número 1 tiene un razonamiento muy general y finalmente detalla situaciones particulares y puedes mencionar ese detalle particular. De esa manera se argumenta. Muchachos, yo creo que ustedes, si se dedican hora y media este puente festivo, con este e-learning, ustedes sacan esa tarea y se desentienden de una vez de eso, para que no estén atormentándose, no he hecho la tarea de pensamiento lógico. Pero en este puente festivo, incluso si se va a pasear, saque la hora y media y lo saca, porque ya tienes el tema ahí, caliente, bien. Lo último, una comparación entre el razonamiento deductivo y el inductivo. Deme un segundo, por favor. ¿Cómo va a vender barato?
Aló, André, ¿me estás hablando? Qué pena. No. Entonces, miren, el razonamiento deductivo, para rematar con esta idea, parte de un principio general y concluye un caso particular, que siempre va a ser verdadero. Razonamiento inductivo, parte de un caso particular, llega a una generalidad y la conclusión no siempre es verdadera. Este es el detalle. No siempre aquí va a ser verdadero. Bueno, esto ya es otra cosa. Muchachos, ¿queda claro lo del razonamiento? Escríbele ahí al profesor Juan David a través del chat, por favor. ¿Cuántas personas hay conectadas? André, aquí nos están confirmando que sí queda claro. Y hay 45 personas confirmadas. Conectadas. Ah, bueno. Sí. Perfecto, perfecto. El tema está quedando claro. Además que es un tema, pues, que, digamos, revierte mucha complejidad. Entonces yo creo que la explicación refuerza el tema y vamos bien. Bueno, pues muchachos, realmente, no sé, Juanda, ¿qué nos faltará por agregar? Tenía que tomar una fotito acá de los que estaban conectados. Ya estamos completos con la explicación. Pasamos por el tema de cuantificadores, el tema de las proposiciones categóricas y los tipos de razonamiento. Estamos ok con los temas de esa segunda unidad del curso. Listo. Muchachos, pues miren, les agradecemos mucho y los felicitamos por sacar nuevamente este tiempo, 1 horita y media que estuvimos trabajando bastante productivo. Ahí el profesor Juan David nuevamente compartió el link de asistencia. Y pues nada, mucho ánimo con esta tarea número 2. Y gracias a todos por conectarse. Bueno, de mi parte también agradecerles mucho la asistencia. Sabemos que no es un horario pues como muy fácil para todos, pero bueno, yo creo que es importante haber sacado el tiempo, muy productivo con la explicación de la profe María Andrea y esperamos que les sirva de mucho para resolver su actividad. André, deja ahí la cámara, yo vuelvo a tomar otro pantallacito, por favor. Voy a sonreír entonces. Eso es. Muchas gracias, muchachos. Feliz fin de semana. Gracias, chao. Perfecto, una feliz tarde para todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao. Chao. André, pues.